bueno que conozcamos, porque parece a veces raro, ¿no?, la palabra protón. Pero usted sabe que el Señor, desde el principio de la creación, siempre quiso que su pueblo sea cabeza y no cola. Siempre lo diseñó, lo quiso así, de esa manera. Y en Deuteronomio capítulo 28, quiero que vayamos ahí, dice así en el versículo 13: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente. ¿Oyó? Si usted nota, el Señor quería que Israel en todo tiempo fuera primero, pero perdió el privilegio porque no pudo cumplir los mandamientos, no pudo cumplir la ley, como todos nosotros jamás podríamos cumplirla. Lo bello es que apareció Cristo y cumplió toda la ley. Toda la ley para crear un pueblo nuevo, para que de esa manera se convirtiera ese pueblo en primero. Y así de esa manera ese pueblo tomara, hermano querido, el primado de protón. Porque protón significa primero. Y el Señor fue el primer protón a la luz de la Biblia. Por eso es que Él dijo en el Apocalipsis 22:13 que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Si usted nota, Cristo es el primer protón, primero, ¿no? Y el último, el que va a cerrar todo el plan de Dios. Es decir, ahí se va a encerrar todo lo que está diseñado por Dios. Por eso, hermano, Él empezó con 12 protones, primeros protones, mente apostólica, que son los 12 apóstoles del Cordero. Él empezó con una mente apostólica porque Él quería plasmar que estos que fueron primero pudieran, hermano, dejar plasmado lo que Él quería, para que al final los apóstoles del Espíritu, que son aquellos que empezaron desde Pablo para arriba, Bernabé, Silas, Andrónico, Junillas, Epafra, Tito, Timoteo, etcétera, como 34. Nosotros vemos de que estos iban a ser, hermano, los que iban a cerrar el libro de los Hechos. Y lo tremendo que es curioso, porque si nosotros notamos, el Señor cuando empezó con los primeros protones, apóstoles, empezó con ellos para que ellos expandieran el evangelio a todo el mundo. Mateo 28 dice que el Señor les dio la comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Lo tremendo es que ellos no fueron a todas las naciones. Y lo más impresionante es que a quienes le había dado la comisión no fueron a ser discípulos, porque la tarea fundamental de los protones, de los primeros, de los que van a abrir brechas, de los que abren camino, es, hermano querido, hacer discípulos. Pero los apóstoles del Cordero, que son 12 y que ya no existen más, porque ya no habrá más sino solo ellos no fueron a hacer la tarea que Dios les estaba encomendando. Entonces Dios, hermano, en sus diseños agarró un apóstol del Espíritu. Y un apóstol del Espíritu, y esto es emocionante y grande, porque un apóstol del Espíritu, hermano, relevó a 12. ¿Oyó eso usted? Pablo relevó a 12 apóstoles, uno del Espíritu, para que pudiera ir a ser discípulos, o sea, ir a terminar la comisión que él mismo había determinado en el principio. Por eso, hermano, él empezó con estos 12. Lo más bello que yo miraba es que él diseñó que los protones, apóstoles del Espíritu, fueran a lo último de la tierra, para poder así de esa manera cerrar los hechos de los apóstoles. Porque aunque, hermano, ahora usted mira que la gloria se está dimensionando, todavía no hemos llegado a la gloria verdadera que el Señor determinó que se haría en el último tiempo. Pero bendita sea la misericordia que nosotros estamos en ese plan. Ahora, definamos qué es la palabra extraordinaria protón.
Y es muy importante que lo veamos. A mí me impactaba mientras yo la escudriñaba, mientras yo buscaba la información, porque Dios ya se ha adelantado a muchas cosas. Usted sabe, hermano, que apenas esta palabra protón en el ámbito científico se descubrió en 1918 en la física nuclear. Y se le atribuyó a un científico que se llamaba Ernest Rutherford. Mire, lo que le quiero mostrar es que la ciencia solo descubre lo que Dios ya crió originalmente. ¿Por qué le digo esto? Porque protón en física viene del griego THO, y significa primero. Protón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elementalmente positiva. Oiga eso. También, hermano, la palabra griega protón, primero, se asocia con la raíz indoeuropea per 3, que significa conducir, significa encima de, significa primero. Mire todo eso. Lo impresionante es que protón está presente en un montón de prefijos griegos y latinos relacionados con estar en primera posición. Por eso, hermano, esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque Cristo en la dispensación de la gracia puso primero protones. Y aunque el hombre después descubre esta palabra, hermano querido, esta palabra nos lleva a nosotros a una dimensión extraordinaria, porque lo que el Señor desea, lo que el Señor quiere es que su iglesia, por eso es que al principio puso 12, que no sabían realmente qué significaba verdaderamente la palabra apóstol. Ellos ni siquiera tenían la idea de lo que significaba eso, pero lo que quería el Señor es que sus ministros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, tuvieran una mentalidad apostólica, caminaran con un espíritu apostólico para poder marcar la diferencia en el tiempo. Por eso es que el Señor anhelaba y deseaba que estos apóstoles adoptaran esa mentalidad y luego, hermano querido, se la dieran a sus hijos, luego se la dieran a los que iban a estar alrededor de ellos. Incluso la iglesia, cuando se crió con una mentalidad apostólica, con un espíritu apostólico, podemos ver que marcó la diferencia en los principios de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos empezaron con una mentalidad apostólica, y Dios quiere que nuestros hijos, que nuestras iglesias, que el pueblo de Dios sea un creyente apostólico, un creyente protón, un creyente que tenga espíritu de eso. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir, hermano, revolucionar no solamente la vida de él, sino la vida de los que están alrededor de ellos. Por eso es que es necesario que entendamos y comprendamos que en este último tiempo el Dios del cielo desea, hermano, que su iglesia crezca de esa manera. Y que nuestros niños crezcan de esa manera. Y que nuestros jóvenes como Tito, como Timoteo, como Filemón, hermano, se desarrollen de esa manera, para que luego terminen con una mentalidad apostólica, enseñándola a todos los que están alrededor de ellos. Por eso es que es tan maravilloso cuando uno mira la palabra del Señor y cómo mira que la iglesia del principio tuvo ese auge en gran manera. ¿Por qué? Porque se crió de esa manera. Claro, el diablo quiso en el tiempo borrar. El diablo quiso en el tiempo, hermano, que demoler los ministerios apostólicos y proféticas, y lógicamente lo hizo en el tiempo, pero bendita sea la misericordia de Dios, que el Señor está restaurando todos los ministerios ahora en este último tiempo, los ministerios quíntuples, para la gloria y la honra del Señor. Entonces, en el diseño de la gracia de Dios que el Señor tenía establecido para este tiempo, puso un orden. Y en Primera de Corintios capítulo 12, si nosotros vamos ahí en el versículo 28, dice: y en la iglesia, oiga, y en la iglesia Dios ha designado, ¿oyó? Y en la iglesia Dios ha puesto, Dios puso 5 ministerios. Primeramente apóstoles, primeramente protones, ¿oyó? Esto es tremendo porque, y es algo extraordinario que usted como pastor, como ministro, como apóstol, como profeta, como maestro, debe de entender de que Dios lo puso a usted. Dios lo puso. Dios puso 5 ministerios. Por lo tanto, si Él los puso, Él es el que los quita, Él es el que los pone, Él es el que los restaura, Él es el que los levanta, Él es el que los restituye, Él es el que, hermano, los juzga, porque la Biblia dice que solo Dios puede juzgar a sus ministros.
Por eso tenga cuidado cuando, o sea que la gente debe tener cuidado cuando juzga a un ministro. Porque Dios lo puso. Y con él se van a arreglar. Es decir, usted y yo nos vamos a arreglar con él. ¿Entiende eso? Entonces, note usted, protones, apóstoles. ¿Por qué? Porque que la mente apostólica iba a representar una unción pionera de avance, pero de avance positiva. Y los 5 ministerios, hermano, y su pueblo también deben de dimensionarse de esa manera. Porque protón lleva una carga positiva. Quiere decir que usted y yo en todos los momentos debemos de llevar una carga positiva. Porque el lenguaje del Espíritu Santo es positivismo. Es decir, si nosotros nos acostumbramos a hablar, hermano, cosas positivas, pues cosas positivas vamos a recibir. En otras palabras, Dios quiere que sus hijos tengan una mentalidad de conquista, una mentalidad de reino. Una mentalidad que va hacia adelante con una carga positiva. Lo bello es que los que son protones abrazan los nuevos moveres como lo hicieron los primeros 12 protones de Cristo. Ellos son los que abrazan los primeros modelos de Dios. A ellos es que Dios se les revela. ¿Por qué? Porque Dios, hermano querido, primero debe de tratar con sus ministros para que sus ministros puedan traer el alimento fresco para el pueblo. Lo tremendo es que yo miraba que los protones del Espíritu Santo no temen sacar a luz las nuevas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están seguros que lo que sacan es del tesoro de Dios. Y esto es una de las cosas extraordinarias que debemos de entender, que cuando escuchamos cosas nuevas de parte del Señor, no es que sean nuevas, sino que ya estaban en el cofre de Él y solamente las sacamos a luz nada más para darlas a conocer. Pero es interesante cuando Mateo capítulo 13 habla de ese pasaje y lo quiero leer porque dice así: y Él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Oyó? Esto quiere decir que los que son protones primero no temen predicar las nuevas verdades de la palabra, que en sí no son nuevas para Dios. ¿Por qué? Porque son de su cofre. Quiere decir que vamos a empezar a escuchar cosas extraordinarias de parte de Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestras enseñanzas, dentro de lo que Dios va a hacer, que quizás, hermano querido, van a sonar un poco raro, pero cuando uno, hermano, lo va a ver a la palabra del Señor, se va a dar cuenta que es algo exquisito. Entonces los protones van más allá de las limitaciones de la razón natural. ¿Por qué? Porque su sabiduría no es terrenal, sino que es una sabiduría celestial, es una sabiduría de lo alto. Recuerde usted, hermano, que lo revelativo de Dios en su palabra no es algo que se entiende, no es algo que se aprende en una universidad, no es algo que se aprende en una escuela, es algo que viene a nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios, y es lo que hace y marca la diferencia de un hombre a otro hombre. ¿Por qué? Porque viene directamente del Espíritu. Esto no implica que no hay que estudiar, esto no implica que no hay que prepararse, esto no implica que no hay que conocer ciertas cosas. ¿Cómo no? Hay que conocerlas. ¿Por qué? Porque es necesario, porque la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es que no tenía conocimiento, sino que le faltó. Y por esa razón, hermano, muchos de nosotros que estamos acá representando esta Federación Apostólica y Profética Nacional, hermano, tenemos escuelas también para que así de esa manera la gente pueda desarrollarse. Pero es necesario que entendamos esto. También, hermano, ahora, las características principales para descubrir un verdadero protón o un ministerio con mente apostólica es que siempre lleva una carga positiva. Siempre lleva una carga positiva. Si usted quiere reconocer a alguien que realmente está representando, hermano, una unción apostólica a nivel espiritual, a nivel de lo que el Señor, hermano, dejó plasmado aquí, es una persona que siempre tiene una carga positiva. También ser primero tiene que ver con responsabilidad, y esto es muy importante.
Recuerde, ser primero tiene que ver con responsabilidad y autoridad. ¿Por qué? Porque es una posición de privilegio. Es una posición de honra. Por eso nosotros debemos de honrar nuestro ministerio. No importa si es pastor, evangelista, maestro o profeta, más apóstol. Si usted, Dios lo ha llamado a una de estas funciones, debemos de honrar ese privilegio que se nos ha dado. Porque es hermano, es una responsabilidad grande, es una responsabilidad fuerte delante del Señor. A veces cuando uno no se pone a pensar en eso, quizás lo pasa por alto, pero cuando te pones a pensar del título que tienes, de el ser llamado a los 5 ministerios, eso es tremendo. Eso es tremendo porque tiene un peso en el reino de los cielos. Quizás aquí no te conozcan que las personas dentro del mundo físico, pero en los ámbitos espirituales tú eres muy respetado porque Dios te puso. No es que te puso fulano, sutano y mengano, sino que Dios te puso. Claro, los hombres llamamos, reconocemos, pero realmente el que da el ok en toda la dimensión de la palabra es Dios. Por eso, hermanos, los que son protón primero son pioneros. ¿Por qué? Porque son los que abren camino y trazan nuevos caminos. Y eso es lo que está trazando la Federación Apostólica acá. Está trazando nuevos caminos, nuevos rumbos. Porque va a venir gente que el enemigo la debilitó. Gente que ha estado destruida por las organizaciones, hermanos, pastorales. Gente, como decía el apóstol Mac, hermano, que lo desechaban. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que el Dios del cielo no nos ha desechado. El Dios del cielo no desecha a su pueblo. Como dice la palabra, no lo desecha. Entonces, ser primero significa ponerse en movimiento. ¿Oyó? Ser primero significa ponerse en movimiento, tomar el primer paso, tomar la iniciativa. Oiga lo que es ser primero. También ser primero es romper el hielo, conducir por el camino, instituir, inaugurar, encontrar, establecer, actuar, sentar el fundamento que es Cristo. Eso es ser primero. Y eso es lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. Eso es lo que está haciendo Dios en medio de nuestros ministerios. Que podamos, hermano, ir hacia adelante, abrir ese camino que el diablo ha cerrado. Pero en el nombre de Jesús nosotros, hermano querido, lo vamos a abrir para la gloria y la honra del Dios del cielo. Entonces, ser primero es poner la primera piedra, introducir, impulsar, etcétera. Recuerde, hay cosas que solo los primeros para Dios pueden hacer. ¿Por qué? Porque son gente de avance. Son gente que no obstaculiza las cosas de Dios. ¿Cuántos hombres hoy en día, hermano, han puesto obstáculo a las cosas del Señor? Y hay gente que ha parado, hermano, y el pecado mismo ha parado muchas cosas. Pero el Dios del cielo ha venido con su restitución para que usted y yo podamos avanzar hacia lo último de la tierra y de esa manera poder levantarse. Recuerde, hay una verdad contundente que debes de tener tú, mi amado ministro de Dios, héroe de Dios. Tú tienes que tener este pasaje metido en el alma y en el corazón. Es un pasaje que a mí me impactó hace mucho tiempo, cuando el Dios del cielo me lo dio bien claro en toda la dimensión de la palabra, para los ministros gloriosos que el Señor tiene en la tierra. Y es aquel pasaje cuando dice el apóstol Pablo, dice: derribado quiere decir que a veces te pueden derribar, pero no destruido. Entonces, cuando un protón tiene esa mentalidad realmente, entonces se levanta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque derribado, pero no destruido. ¿Por qué? Porque eres de la simiente, eres de los que vienen diseñados. Por lo tanto, no te avergüences de levantarte en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Él tiene un diseño para ti. Claro, el diablo lo ha querido ensuciar y lo ha hecho en ciertas ocasiones de la vida de muchos ministros, pero bendita sea la misericordia de Dios, que en Dios, hermano querido, se puede levantar. En Dios se puede levantar. En Dios se puede levantar.
Porque es un Dios de restauración. Tú debes de ser un hombre, una mujer de restauración, un protón, una persona de avance, una persona que no obstaculiza los dones del Espíritu, que no obstaculiza los ministerios que Dios ha diseñado. Un protón que no va a obstaculizar nada de lo que Dios está diseñando. Porque el que cae para su Señor cae, el que se levanta para su Señor se levanta. Entonces esto quiere decir, no te metas con los míos, dice el Señor, sino haz tu trabajo. Esto quiere decir que Dios mismo es el que se va a encargar de promoverte. Dios mismo es el que se va a encargar de decirte, ahora sí, vamos adelante. Solamente no te quedes, vamos hacia el objetivo que yo he diseñado, que yo he predestinado para ti. Porque si no te levantas, vas a sufrir. Porque cuando tú no haces por el pecado, por la transgresión, o porque el enemigo te derribó, porque en los temperamentos de las personas suceden cosas extraordinarias, pero también suceden cosas que a veces no hay cómo levantarse porque el temperamento lo engaña. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que ahora el Espíritu Santo te va a poner un temperamento fuerte para que puedas seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Y que Satanás no venga a culparte de ninguna manera. ¿Por qué? Porque está derrotado y la sangre de Jesucristo aún está haciendo su efecto en medio de la vida de aquellos que le amamos. Porque aunque somos llamados por Dios, hermano, a un privilegio, a una honra, también somos hombres. Y los hombres se equivocan. Pero bendita misericordia de Dios que tenemos al Señor, hermano. Y a un Dios que le reconocemos en toda su gloria. Que los hombres no lo hacen, que las organizaciones no lo hacen, y quizás están hasta peores que aquellos que están siendo restituidos en esta última hora, en este último tiempo. Oh, es que esto es tremendo lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces los protones para Dios pueden hacer cosas tremendas porque no van a obstaculizar nada. Por eso un verdadero protón no le gusta ser controlado por las organizaciones religiosas que rechazan los cambios, que rechazan la restauración, que rechazan la restitución de Dios. Si tú eres una de las personas que rechaza la restauración, cuando te toque a ti, entonces te va a medir muy mal el Señor. Porque la Biblia dice, con la vara que mides, así serás medido. Oh, eso es tremendo. Y cuando Dios lo mide a uno, Dios mío, hermanos, es fuerte. Así dice la Biblia, ¿no? Con la misma vara que mide, serás medido. Es mejor callarse y decir, Señor, ten misericordia de mi Padre. Yo quiero seguir haciendo mi trabajo. Yo quiero que tú, oh Señor, me restituyas aquellas cosas que he perdido. Pero no me quedo acá. Sigo adelante. Sigo adelante. No sufras. No te quedes ahí. Porque a veces se tiende a quedarse. Decir, no, yo para qué voy a hacer esto ya y esto y lo otro. No. Porque puede ser que te lleven hasta el Seol, como llevaron a Jonás. Y después de ahí clamar, Señor, ahora sí voy a ir a hacer tu voluntad. No, le dijo, ahora sí, no. Mejor hubiera sido de una vez y no hubiera habido tanto problema. Pero note usted qué tremendo es esto, hermano. Entonces un verdadero protón no le gusta ser controlado por eso. Por eso el primer protón del Espíritu Santo, Pablo, les dijo a los que pervierten el evangelio de la gracia, dijo, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Oyó? Si vamos a tratar de agradar a los hombres en toda esta recta final, no vamos a poder agradar a Dios, y a nosotros lo que nos interesa es agradar a Dios. Aunque quizás para los hombres no te mires así, pero ojalá Dios te esté mirando así, porque Dios mira en lo íntimo, mira allá allá en tu cuarto metido, hermano. Y eso es lo que anhela Dios, que nosotros en este último tiempo, porque yo sé firmemente que el Señor está llamando a muchos soldados de Él, ministros y no ministros, que están tirados, que están sin funcionar con sus dones, que están sin funcionar con sus talentos. Y Dios en esta última hora los está llamando para que se arreglen bien, porque Él los va a meter a la fiesta del Padre. Él los va a meter a darle anillo, a darle traje, cobertura, a darle todo lo que este ministro necesita.
Así es como está diseñado en la palabra. Entonces el llamado de Dios es que seamos parte de una iglesia protón, de una compañía de creyentes apostólicos. ¿Para qué? Para que podamos reconocer al apóstol de los apóstoles, el que diseñó todo esto, que es Cristo Jesús. Y yo voy terminando con este versículo en Hebreos capítulo 3. Dice: por tanto, amados hermanos santos, oiga esto, óigalo, esto es para usted y para mí. Repito, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Wow, este es un llamamiento celestial, hermano. Considerad a Jesús el apóstol, el protón, primero, y sumo sacerdote de nuestra fe. Oyó, Cristo es el primer protón y nos ha dado su ADN. Nos ha dado su ADN. Tú y yo tenemos el ADN de ese primero. Por eso es que el pueblo, los hijos, tienen que ser criados con una mentalidad apostólica. Porque si tú eres ignorante, ¿qué le enseñas a tu hijo? Ignorancia. Si tú eres sabio, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Sabiduría. Y no solamente eso, se irradia automáticamente, hermano, de nuestros padres, se irradia lo que son. Pues nuestro Padre Jesucristo es el protón de todos los protones, que es el primero en todo, en rango, en esto y lo otro, porque es el primero y el último. Aleluya. Es el que va a cerrar todo el plan de Dios. Y tú y yo y nuestros pueblos a los cuales ministramos deben de criarse de esa manera, para que cuando venga el enemigo y quiera destruirlo, se van a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Porque esa es la temática de los protones, de los primeros apóstoles. Por eso es que cuando uno estudia al apóstol Pablo, se da cuenta de esa maravilla de ver este hombre, hermano querido, en todas las dimensiones de las peleas. Pero Dios en su misericordia siempre nos enseñó a través de él de cómo levantarse para la gloria de su nombre. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie mientras pasa mi hermano Ferry. Va a pasar. Bien. Vamos a hacer una oración delante de la presencia del Dios del cielo. Y dale gracias a Dios por el privilegio y la honra que Él nos da de ser parte de su iglesia, de ser parte de los ministros que vienen en su llamamiento celestial. Vamos a hacer una oración y después le paso la palabra al profeta Ferry. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta mañana que nos has unido para que podamos estar juntos, Padre. Porque realmente como ministros necesitamos a veces ser ministrados, porque nosotros ministramos a los demás. Pero a veces necesitamos que tú te glorifiques en nuestra vida y de esa manera podamos ser mejores representantes, Señor. Bendigo la vida de los héroes que están acá, de las mujeres tremendas de Dios que tú tienes diseñada para este tiempo, Señor. Bendigo en gran manera sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia y por ese llamamiento que has hecho santo para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Estamos acá con el pastor Juan Santillán. ¿De dónde sos? De Santiago del Estero. Gloria a Dios. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado en esta reunión de hoy? El haber recorrido todos estos kilómetros, realmente no sentí el cansancio, sino que recibí un renuevo espiritual en estos tiempos, en esta confederación apostólica profética, porque nos ha inyectado el Señor esa unción que necesitamos para renovarnos cada día espiritualmente. Me siento muy bien y doy gracias a Dios por integrar esta comisión que realmente ustedes están ya integrando para esta mesa, para que esto se difunda, no únicamente en Argentina, sino aún en los países limítrofes. Eso justamente te iba a preguntar. Dios te ha sorprendido, pero te ha puesto una tarea muy importante. ¿Dónde nos vas a representar el día de hoy? Es un mandato como cuando recibió Pablo, y ese mandato para mí es en el norte argentino, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, y en cada lugar, en cada pueblito que el Señor me envíe. También estaré tocando posiblemente en Cataluña.
Catamarca, porque Dios levantará representantes en todo el noroeste argentino. Bueno, como federación de la bienvenida, es un honor para nosotros compartir contigo. Bueno, una palabra para más de bendición para los que estén mirando este programa. Lo que realmente pido a mi Creador, a mi Señor Jesucristo, que realmente esté bendiciendo y que lo que hemos recibido acá lo sepamos dar cada día para que el reino de Dios se extienda en cada rincón. Y aquellas almas que realmente no han recibido se acerquen. Aquellos profetas, pastores que están a veces sin lo que es esa cobertura, desde ya la federación les está dando cobertura. Un líder cristiano evangélico preparado bajo la palabra de Dios.